Vamos a hacer un repaso sobre el tubo digestivo. Aquí tenemos una visión general en la que de un solo golpe de vista podemos ver el aparato digestivo en su totalidad. Si lo vamos girando, observamos las posiciones reales que ocupan las diferentes estructuras en una situación bastante real. Y así es como quedaría una vez que le superponemos el tejido esquelético. Observamos cómo la cavidad abdominal tiene muy poca protección ósea. Para el recorrido del tubo digestivo empezaríamos en primer lugar por la boca. La boca, recordemos, con su techo en el paladar duro y blando, su suelo en la lengua. Al fondo de la boca ya terminaría esta y empezaría la faringe. La faringe, recordamos que es zona común de paso para los alimentos y también para el aire de la respiración. A continuación de la faringe nos encontramos con el esófago. Es un tubo cilíndrico que normalmente se encuentra cerrado y solo se va abriendo al paso de los alimentos. Aquí tenemos el esófago, al cual le podemos añadir el resto de partes. El esófago, como vemos, tiene una porción cervical, otra porción torácica y por último la tercera porción abdominal. El paso de porción torácica a abdominal debe producirse atravesando el diafragma por un orificio que presenta este llamado hiato esofágico. En su porción distal, el esófago va a unirse con el estómago y lo hace en la primera porción de este, que es un esfínter llamado cardias. Vamos a añadir el estómago a la visión y aquí lo tenemos. Vamos a observarlo en sus diferentes orientaciones, porque en una visión frontal puede dar la impresión de que está orientado paralelo al plano coronal, pero cuando nos situamos de perfil vemos cómo está situado en un plano oblicuo, con la porción craneal más profunda y la porción distal más superficial. Vamos a superponerle el resto de vísceras y así nos quedaría. Recordamos, las partes del estómago van a ser ese esfínter de entrada llamado cardias, luego tenemos el fundus, que es donde se acumula el aire. A continuación tendríamos el cuerpo y por último el antro. Y ya como esfínter de salida del estómago nos quedaría el píloro, por medio del cual se va a producir la unión entre estómago y duodeno, o unión gastroduodenal. Antes de pasar al duodeno, repasamos rápidamente las partes del estómago. Hemos dicho cardias, fundus, cuerpo, antro y por último el píloro. Y a partir de ahí ya la conexión con el duodeno. Añadimos el duodeno y lo observamos de la siguiente manera. Vamos a proyectar los diferentes planos de visión
de un perfil del otro y el frontal. Como vemos, tiene forma de C aproximadamente, en donde hay 4 porciones: la porción horizontal, la porción descendente, la tercera porción o ascendente y la cuarta o ángulo de Traits. Ahora las vamos a ver una por una. Porción horizontal, descendente, que recordamos que es la zona donde va a desembocar el colédoco. A continuación, la ascendente y por último aquella en la que se viene a proyectar hacia adelante, que es lo que llamamos flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Traits. Si lo vemos en sagital, observamos cómo mira prácticamente hacia adelante. Ahí se va a producir la unión con la siguiente parte del intestino delgado. La siguiente parte del intestino delgado es el yeyuno. Yeyuno e ileón van a ser las dos divisiones que hacemos del intestino delgado a continuación del duodeno. Como vemos, aquí el tubo se pliega sobre sí mismo, hace innumerables recorridos, todo con el objetivo de dar capacidad a sus 7-8 metros en una cavidad tan relativamente pequeña como es el abdomen. Yeyuno y ileón van a ocupar gran parte de la cavidad abdominal y, en último lugar, el ileón va a concluir en su unión con el intestino grueso por medio de la válvula ileocecal, donde se une el ileón con el ciego. El ciego sería la primera parte del intestino grueso. Así pues, el intestino delgado se va a unir con el intestino grueso. Esta unión tiene lugar en la fosa ilíaca derecha y, como hemos dicho, por medio de la válvula ileocecal. Así pues, el tubo digestivo se va a continuar con el intestino grueso. Aquí tenemos una visión general del intestino grueso. Si lo ponemos en diferentes perspectivas, vemos la posición real de cada una de las partes. Y lo mismo ocurre cuando le superponemos el resto de tejidos. Pues bien, la primera parte sería el ciego. A continuación tendríamos el colon ascendente. A continuación de este, el colon horizontal o transverso. Posteriormente, el descendente y por último el colon sigmoides. Ahora veremos de uno en uno. Tenemos el ciego con su apéndice vermiforme. Si seguimos subiendo, tenemos el colon ascendente. A continuación, el colon transverso. Recordamos que entre el ascendente y el transverso se forma la flexura hepática. A continuación del colon transverso, el descendente, y entre ambos la flexura esplénica. El bazo es el que le da nombre a esta flexura. A continuación del descendente, el intestino grueso o colon hace una curvatura en forma parecida a una S
recibe el nombre de colon sigmoides, se va introduciendo en la cavidad pélvica y se va a continuar con el recto, que es la última porción del tubo digestivo. Volvemos a la visión global del intestino grueso, donde ya vemos el ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides y el recto. Y de nuevo la visión global, en la que vemos todas las estructuras que hemos ido nombrando. Vemos cómo el esófago prácticamente describe una línea recta por delante de la columna vertebral. Y vemos también cómo la parte más posterior, más posteriorizada del intestino sería el recto. Y esto habría sido el repaso del tubo digestivo.